de la clase que no tenga asistencia el 70%, automáticamente está aplazada, ¿ya? Entonces, por favor, las clases son obligatorias. Creo que no me he olvidado de nada. Eso es todo. Vamos a empezar la materia. Bien, ustedes saben que el hormigón es un material artificial, o sea, el hormigón es una piedra artificial. Una piedra que está conformada por arena, grava o ripio, y el material aglomerante que es el cemento, que mezclado con el agua, el cemento aglomera al ripio y a la arenilla y tiene un proceso de endurecimiento que se llama fraguado, al término del cual, o sea, de este fraguado, que más o menos termina a los 28 días, aunque todavía sigue, el hormigón sigue endureciendo, pero más o menos a los 28 días ya tenemos el 98% de la dureza del hormigón, de esa piedra artificial que es el hormigón. Entonces, dependiendo del tipo de hormigón, también vamos a tener la resistencia y de la cantidad del hormigón que echemos en combinación con estos materiales, vamos a obtener una determinada resistencia. Para utilizar estos materiales, la arenilla, el ripio, necesitan cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, que sean limpios, materiales limpios, que sean exentos de arcilla o de tierra o de grumos de tierra. Entonces, que no tengan esas partículas de tierra porque el hormigón baja su resistencia. En cuanto al agua, también el agua tiene que ser un agua potable, un agua limpia, un agua que no tenga muchas sales, ¿no? Ya sea cloruro o ya sea otras sales que dañan el hormigón. O sea, los sulfatos, los hidruros, todas esas sustancias químicas dañan al hormigón. Entonces, que estén libres de esa sustancia, el hormigón entonces sale durable, tiene una buena durabilidad. Yo le voy a dar el trabajo práctico número 1, la parte de historia del hormigón. Ustedes van a investigar entonces y me van a exponer la parte de cómo nació el hormigón, dónde nació, quién fue el que lo patentó primero, cómo lo descubrieron el hormigón, etcétera. Ese tema me van a investigar y van a formar grupos de 5 personas. Grupos de 5 personas y van a hacer su informe y van a exponer, ¿listo? Para que la próxima clase, entonces ustedes van a exponer esa investigación. Yo de todas maneras voy a abrir la clase en Classroom para darle y ustedes presentan su trabajo y ya yo lo único que voy a hacer es llamar al grupo para que pongan. Entonces ustedes preparen ese trabajo para el día, tenemos clase el día hoy, mañana y el miércoles, ¿no? Para el miércoles, entonces vayan preparando ese trabajo de investigación, historia solamente. Historia del hormigón, quién fue el que lo inventó, dónde, etcétera. Todas esas cosas de historia, teorías que no nos sirven para calcular ni nada, pero sí para tener un conocimiento, ¿no es cierto? Que es importante saber también cómo empezó, quién lo descubrió, etc. Bien, nosotros nos vamos a ir directamente a la parte práctica. Todo lo que sea teoría de investigación se lo voy a dar yo como trabajo práctico para que ustedes lo investiguen, lo lean y tengan conocimiento de esa parte teórica. Bien, lo que nos interesa a nosotros, las propiedades que nos interesan del hormigón es esta curva de resistencia, donde yo tengo aquí en las ordenadas, tengo el esfuerzo, no sé si lo ven o está muy chico, aquí lo voy a agrandar.
o mejor vamos a presentación. Acá en la ordenada tengo el esfuerzo. Bueno, en este caso está en kilolibra por pulgada cuadrada. Y aquí la deformación unitaria, ¿no? Ustedes saben cuál es la deformación unitaria, ¿no? ¿Saben qué es una deformación unitaria? En una probeta que se mide de hormigón o de acero, siempre se mide el alargamiento que tiene el elemento o el acortamiento, dividido entre la longitud inicial del elemento. A eso le llamamos la deformación unitaria. Entonces, esta deformación sería el 1 por 1000, acá tengo el 2 por 1000, acá tengo el 3 por 1000, porque si lo multiplico por 3, por 1000, perdón, me quedaría 3, aquí 2, 1. Generalmente voy a hablar siempre así, 2 por 1000, 1 por 1000, significa que es 1 dividido entre 1000, y 4 por 1000. Bien, esta es importante, esta curva del hormigón, o sea, cómo se comporta. Y si ustedes se fijan, y ya ustedes han llevado resistencia de materiales, el hormigón pues no es un material lineal, ¿no es cierto? Lineal quiere decir que esta curva se comporte linealmente, ¿no? Hasta cierta deformación se comporta lineal, y ustedes podrían decir este es un material lineal. Pero si ustedes ven, el hormigón no es lineal, pero hasta cierto punto sí podemos decir que tiene una tangente, ¿no es cierto? O más o menos puede ir acompañando a una tangente hasta cierto punto. Entonces, hasta cierto punto de deformación, nosotros podríamos decir que este material es casi elástico. Se lo llama, o sea, científicamente se lo llama cuasi elástico. Cuasi elástico, así van a pillar ustedes en los libros y todo. No, significa casi elástico. ¿Y qué es lo importante de esa definición de casi elástico? Lo importante es saber más o menos hasta dónde es casi elástico este material. Los autores y las investigaciones de laboratorio dicen que más o menos está en el 45 a 50% de su resistencia final. Fíjense, su resistencia máxima diré, ¿no? Aquí alcanza una resistencia máxima y más o menos al 50%, por ejemplo, si este tiene 6 kilolibras por pie cuadrado, entonces en 3 tendría un comportamiento más o menos lineal. Podríamos considerarlo como si fuera lineal. Hasta aquí el hormigón. Una vez pasando de acá, ya no es lineal, ¿ya? ¿Listos? Ya no se comporta linealmente. Entonces no puedo trabajar yo como si fuera un material lineal. Ya vamos a ver cómo vamos a trabajar con un material lineal y después con un material plástico. O sea, la plasticidad del hormigón ya comienza, fíjense, la curva a tender a hacerse como si fuera un resorte, estirarse, ¿no? Se estira mucho y no incrementa la resistencia. Llega a un punto máximo y sigue deformándose, fíjense, sigue deformándose sin incremento de tensión y va bajando su capacidad más bien. Y por último, falla, ¿no? En este caso, esta primer curva que estamos analizando, viene y falla, fíjense, casi al 3 por 1000, un poquito más del 3 por 1000. Si analizamos la otra curva de 5, que dice 5 kilolibras por pie cuadrado, esta también más o menos estaría a los 2,5, se comportaría lineal, hasta 2,5 por aquí, que sería la mitad, el 50% de su resistencia, ¿no? Se comportaría como lineal, pero fíjense que se va tendiendo, la curva se va tendiendo un poco más hacia la derecha, o sea, llega, alcanza su máxima. Y otra cosa que es importante analizar, que casi todas llegan al 2 por 1000 a su resistencia máxima. Fíjense que el de 5 kilolibras por pulgada cuadrada
también al 2 por 1000 casi llega al máximo, ¿no? Y de ahí otra vez comienza a bajar su resistencia, sigue deformándose hasta que falla un poco más de 3 por 1000, fíjense, este ya baja un poco más. Y si analizamos la curva de 4 kilolibras por pulgada cuadrada, vemos que también sucede casi lo mismo, ¿no? No vamos a decir que es exactamente en el 2 por 1000, porque es un material, o sea, estos varían de acuerdo a la resistencia, de acuerdo a la grava, al ripio, etcétera. Entonces, pero se saca más o menos una curva representativa. Entonces, estas curvas que están acá más o menos son representativas de esta resistencia. Entonces, viene, fíjense como esta ya se deforma más. El hormigón se deforma más y rompe más del 4 por 1000. O sea, se estira más o se comprime más. El hormigón se deforma más y fallan más de 4 por 1000. Y así, si observamos la curva de 3 kilolibras por pulgada cuadrada, también, fíjense, llega acá, esta tendría un comportamiento lineal al 50% de 3, sería 1,5, más o menos si vemos aquí 1,5, y analizamos esta parte de acá, más o menos es lineal, ¿no? Hasta 1,5. En realidad el libro dice 45, otros dicen 46, bueno, y otros dicen 50%, se trabaja como si fuera un material lineal. Bien, este, si se fijan, el de 3 kilolibras por pulgada cuadrada, esta resistencia se viene y rompe más todavía, fíjense que más, o sea, se hace más plástico, como si tuviera más capacidad de deformarse. Igual si analizamos el de 2 kilolibras por pulgada, fíjense que también la deformación tiende a ser mayor del 4 por 1000. Y la de 1 kilolibra también. Entonces, ¿qué conclusión llegamos? Llegamos a la siguiente conclusión, ¿no? Que mientras mayor resistencia tenga el hormigón, es un material más frágil, o podríamos decir menos dúctil, ¿ya? Menos dúctil. Entonces, cuanto más resistencia tiene, o sea, si estamos hablando de un material, de una resistencia. Hay otra cosita, después les voy a explicar bien las conversiones de unidades, ¿ya? Las conversiones de unidades. Esto ustedes, en primer lugar, para saber rápidamente qué resistencia estamos hablando en kilos por centímetro cuadrado, que eso es nuestras unidades que nosotros manejamos, su factor de conversión es 0.0703 o 704 si quieren redondear. Anótenselo, 0.0704. Entonces convierto libras por pulgada cuadrada. Pero aquí como está en kilolibra, primero tengo que llevarlo a libra. Kilo significa 1000. Por lo tanto, este sería de 6000 libras por pulgada cuadrada, su resistencia. Si a ese 6000 lo multiplican ustedes así rápido, solamente con 0.07, ya estamos hablando de que esta es una resistencia de 7 por 6, 42, de 420 kilos por centímetro cuadrado. Esta sería un hormigón de 420, ya aproximadamente. Como le digo, el factor de conversión es 0.0704, más o menos redondeando. Entonces saldría un poquito más, pero pasé a lo rápido, para hacer transformaciones a lo rápido, lo multiplico por 7. En primer lugar, kilo, libra, lo llevo a libra, ¿no? Lo multiplico por 1000, entonces sería de 6000 libras por pulgada cuadrada. Este de acá sería 5000 libras por pulgada cuadrada, este de 4000. Entonces, si multiplico por 0.07, entonces este sería de 350 kilos por centímetro cuadrado. ¿Listo? Este sería este hormigón de 350. Este de 4, lo multiplico por 7, sería 28, sería 280 kilos por centímetro cuadrado. Este de acá. Y este de acá sería de 210 kilos por centímetro cuadrado, porque sería 7 por 3, 21, ¿no?
ya convirtiendo las unidades sería 210 kilos por centímetro cuadrado. Este de aquí sería de 7 por 2, 14 de 1400 kilos por centímetro cuadrado. Y por último, este de acá sería de, perdón, 1400, sería 140, perdón. Este 2 por 7, 14, le aumento un 0, sería 140 kilos por centímetro cuadrado. Y este hormigón de acá sería de, por 7 directamente sería de 70 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ahí tenemos más o menos una conversión directa. Ya le voy a enseñar bien a la conversión porque vamos a manejar 3 sistemas de unidades. Vamos a manejar la libra por pulgada cuadrada, que es el sistema inglés, ¿no? Kilolibra, etcétera. Vamos a utilizar ese sistema y también vamos a utilizar el sistema internacional de medida, que sería el pascal, el megapascal. Entonces también vamos a ver su factor de conversión y vamos a manejar el sistema sexagesimal de medida, o sea, de kilo, metro, segundo. También vamos a utilizar eso, o sea que para nosotros no va a ser un inconveniente trabajar en uno u otro sistema. Eso es lo que quiero que ustedes se familiaricen, ¿ya? No le tengan miedo, está en inglés, está en otro sistema, no. Vamos a aprender a trabajar con sus factores de conversión y cómo puedo encontrar el factor de conversión. Es sencillo, simplemente es saber la unidad y su equivalente, digamos, en el otro sistema. Entonces, eso es importante, ¿ya? Ya, eso que les he hablado está aquí, está escrito acá. Después les voy a pasar también esta en PDF, se lo voy a pasar esta diapositiva para que ustedes lean y otra vez se acuerden de lo que hemos explicado. ¿Ya? Otra cosa que dice en la norma, estaba olvidando de decir acá, es importante esto de acá porque todo se va a basar en esto. Se dice que la rotura del hormigón para ACI, es decir, que rompe el hormigón o su máxima deformación del hormigón en cuestiones de cálculo va a ser el 3 por 1000. O sea, fíjense acá en la curva, aquí estamos en 3 por 1000. Entonces, en esta parte de acá, se considera que aquí fallan los hormigones hasta el 3 por 1000. Ya sabemos que mientras menor resistencia tenga, estos hormigones tienen mayor deformación, pero para el cálculo se va a considerar que falla al 3 por 1000. Entonces esta norma ACI, que es la norma americana del Instituto del Cemento, fija eso. Ya, fija eso y en eso entonces nos vamos a basar nosotros porque vamos a llevar la norma ACI. Todos nuestros cálculos van a estar basados en la norma ACI. Eso es importante entonces. ¿Por qué le digo esto? Porque la norma, por ejemplo, española, la norma española, considera que los hormigones fallan al 3.5 por 1000. O sea, por acá, de esta gráfica por acá. Consideran, y así lo hace todo el cálculo. Pero yo les anticipo, no sé si alguno ya estudió un poco la norma española. La metodología de cálculo es totalmente diferente a la metodología de cálculo de la ACI. O sea, otros conceptos, otros coeficientes. Entonces no podemos mezclar las normas. Si empiezo con la norma española, tengo que terminar con la norma española. Si empiezo con la norma ACI, tengo que terminar con la norma ACI. Pero nunca, jamás ustedes mezclen dos normas. Pueden tener ideas, saber todo, pero nunca podemos mezclar, porque las normas precisamente tienen su coeficiente, su concepto. Todo está basado en todos estos conceptos para poder hacer el cálculo. ¿Listo? O sea, definen
Esto, por ejemplo, que falla al 3 por mil es un concepto basado en la experiencia y en las gráficas, en los resultados de cientos de miles de ensayos. Entonces, y otra cosa, lo que tiene la norma ACI, cada año o cada 2 años va sacando, o sea, su mismo estudio, la misma norma, que sé yo, a veces aumentan alguna cosita porque todo el tiempo están investigando. O sea, en otros países hay presupuestos para investigación. Entonces están investigando y de ahí sacan. Hay veces no varía nada. La norma o varía muy poco o algún concepto de algún científico que quiere introducir algo, está, pero no, digamos, no hace que varíe en sí en su metodología, su concepto de cálculo. No, es igual porque el Excel ustedes nace cada vez, o mejor dicho, sale cada vez otra versión, y a veces es lo mismo, cambian nomás el menú, todas esas cosas, pero todo lo demás es lo mismo, ¿no? O algún concepto nuevo introduce para hacer macro, qué sé yo, para utilizarlo mejor, pero en realidad eso había. Lo único que están ya es sacando más y le venden a uno por nuevo, ¿no es cierto? Más o menos así la norma ACI va sacando, a veces es la misma, pero hay veces sí hay cambio. Y le voy a ir diciendo lo siguiente, este libro, el que les he mostrado, el MathForma, hay una versión que es la octava edición. Que yo le estoy, es la 10ª edición. Y la 10ª edición está con la norma ACI 2014. La anterior, la octava edición, está basado en la norma, la misma ACI, pero versión 2008. ¿Listo? Ahora, de la 2008 a la 2014 casi no hay mucha variación en cuanto a la norma ACI, pero también tenemos otra, o sea, la norma ACI desde el 2002, 2005, esas sí tienen algunas variaciones, ¿no? Que no tiene, o sea, mejor dicho, que han variado en cálculo de columnas, algunos coeficientes, algunos conceptos han variado de la versión 2008 a la 2014. La norma ACI está ahorita en la 2018 o 19, ¿no? va sacando. En inglés hay, en castellano es que estamos nosotros atrasados, porque lo traduce la misma ACI, lo traduce y comienzan, o los mismos investigadores que saben español o de habla española, lo van traduciendo, ¿no? En España hay otros países que van traduciendo. Por ejemplo, Perú agarró y adoptó la norma Ashton para el cálculo de puentes, ¿no? Con una ley. Digo, nosotros nos adherimos a la norma Ashton americana y la vamos a adoptar como nuestra norma de diseño. Y aparte ellos sacaron algunas cositas, le aumentaron a ¿no? Pero siguen al pie de la letra la norma Ashton, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual ACI, Perú adopta su norma ACI. Argentina también utiliza ACI, siempre utilizó ACI en el cálculo de hormigones, nunca utilizó la norma española. En Colombia también ACI, Ashton. ¿Cuál otro país más? Chile también. O sea, para que ustedes se den cuenta, esos son los países que utilizan la norma americana. Brasil utiliza la norma DIN. La norma DIN es la norma alemana y utiliza esa norma. Entonces la norma DIN, que también tiene su propio concepto para basarse y su propio coeficiente para el cálculo. Entonces es la ACI. Y nosotros antes utilizábamos la norma española, la norma del Comité Europeo del Hormigón. Ahí estábamos nosotros metidos con eso, pero ya hace unos años han decidido adoptar la norma ACI. Bien, pues como se ha adoptado eso, entonces uno tiene que actualizarse
y mudar pues a esa fórmula, ¿no? Porque yo también estudié con la norma española. Ahora ya estamos utilizando la norma americana, ACI. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, hay un artículo ACI, este es de la norma 2008, por ejemplo, en su artículo 10.2, dice, no, se debe observar que este valor del 3 por mil que estamos hablando, el cual es conservador, quiere decir que el hormigón rompe todavía una deformación mayor, pero dice la misma norma, ¿no? El cual es conservador para concreto de resistencia baja, nomás, no resistencia muy alta. Dice, puede no ser conservador para concreto de resistencias superiores, o sea, para concreto más resistente, puede que rompa de repente cabalito en el 3 por mil, entonces no hay mucha seguridad. Por eso dicen, puede ser que no sea conservador para estos hormigones de mayor resistencia. Aquí dice, por ejemplo, en el intervalo de 8.000 libras por pulgada cuadrada, aquí también hacemos lo mismo, ¿no? Por 7 sería 56, sería 560 kilos por centímetro cuadrado, más o menos, o mayores, los hormigones están casi rompiendo o fallando al 3 por mil. Eso es lo que quiere decir. Entonces, aquí también habla, el código europeo usa un valor diferente para la deformación unitaria a la compresión última. Para columna utiliza el 2 por mil. Nosotros ACI seguimos utilizando el 3 por mil para columna, pero ellos para columna utilizan el 2 por mil. Por supuesto, como les decía, utilizan otros coeficientes, por eso no hay que mezclar. Ahora, y para vigas, la deformación para viga, el Comité Europeo adopta el 3.5 por mil. Fíjense que aquí tengo 2 por mil para columna y para flexión 3.5. Por lo tanto, existe eso en el Comité Europeo del Hormigón o la norma española que es miembro del Comité Europeo del Hormigón. En cambio, para la ACI es 3 por mil. Ya vamos a ver en vigas, columnas, siempre vamos a utilizar el 3 por mil. Bien. Aquí está justificando en el inciso E, dice, muchas pruebas han mostrado claramente que las curvas de fuerza de formación unitaria de los cilindros de concreto son casi idénticas con las obtenidas en los lados de compresión de viga. O sea, si yo comprimo un hormigón, la falla más o menos está al 3 por mil. Si yo flexiono una viga, la parte comprimida es la parte que está, o sea, se deforma hacia abajo la viga y la parte de arriba está comprimida. Entonces, se han obtenido datos que dicen que también la deformación en viga es parecida a la deformación de los cilindros. El cilindro es una probeta de diámetro de 15 centímetros por una altura de 30. Ese cilindro, que es le llamamos probeta del hormigón, ¿no? Es la muestra. Cuando se rompe eso, medimos deformación. Y entonces ustedes cuando vayan al laboratorio siempre fíjense, la máquina le da la fuerza y la deformación. Entonces eso fíjense en cuánto falló y le van a ver que está al 3 por mil, 3.5 por mil, a no ser que sea malo el hormigón que rompa antes. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Y tanto en probeta cilíndrica, como también hay unas probetas que ya vamos a ver más adelante, que se utilizan para pavimento, ¿no? Es una viga de 60 centímetros, una viga de 60 centímetros, en la cual se hace la prueba de flexotracción. Pero también al mismo tiempo vemos que en la parte superior se comprime y en la parte de abajo se tracciona. Entonces vamos a ver que nos sirve para definir cuál es la resistencia a tracción del hormigón, esa prueba de la viga. Y ahí es donde se ha visto que la compresión, más o menos, la parte de arriba se deforma 3 por mil. Por eso es que está justificando aquí por qué usa
3 por 1000 en viga y en columna, la misma deformación. Ahora dice aquí, debe observarse además que los concretos de bajo grado, o sea, de baja resistencia, son menos frágiles, lo que les había dicho yo. Mientras más baja su resistencia, son, podríamos decir, un poquito más dúctil, ¿no? Porque menos frágil quiere decir que es un poco más dúctil, ¿ya? Pero el hormigón, en realidad, el hormigón es un material frágil. O sea, de elasticidad tiene muy poco, su parte elástica. Y plástica también. Entonces, pero de todos esos estudios que se han hecho, se puede desarrollar métodos de cálculo en base a la teoría de resistencia de materiales. Entonces, por eso es que aquí lo menciona. Son menos frágiles los de baja resistencia. Mientras más resistencia tengan, entonces son frágiles, son frágiles, ¿ya? No se deforman mucho. Resisten harto, pero no se deforman. Es igual que el vidrio. El vidrio, ustedes pueden hacer pruebas en laboratorio y tiene una alta resistencia, pero no se deforma. O sea, le aplican, cuando puedan, revienta el vidrio. Y eso se llama materiales frágiles, que no tienen mucha deformación y rápido se deforman. En cambio, la madera, el acero, ustedes hacen una prueba y se deforma hasta que fallan. Entonces, esos materiales son dúctiles. Y eso es importante. Ya después vamos a ver en el diseño mismo, vamos a ver el concepto de ductilidad y de fragilidad para los diseños. Y en qué, en qué nos conviene a nosotros como diseñadores, como ingenieros, trabajar con esas propiedades. Bien. Vamos a hablar del módulo elástico del hormigón. Ustedes me avisan si es que me paso de la hora. Ya estamos todavía. El módulo elástico del hormigón se lo define con del hormigón, como no es un material elástico, entonces hay varias definiciones de módulo elástico. Sabemos que varía la resistencia en función al tipo de cemento, al tipo de agregado, ¿no es cierto? La arenilla, el ripio, la limpieza, el agua, todo. Esos factores varían. Pero si cumplimos ciertas normas, o sea, de eso, que tienen que cumplir esos materiales, entonces vamos a tener, digamos, hormigones que tienen definidos sus módulos elásticos, tienen definida su resistencia, o sea, con un poco de variabilidad, y también su módulo elástico también van a estar definidos con poco de variabilidad. La norma ACI plantea esta fórmula de acá. Esta fórmula es el módulo elástico 33 por... Este es el peso unitario del hormigón, no es el peso específico, el peso unitario del hormigón, elevado a la 1.5, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia especificada del hormigón. La resistencia especificada del hormigón quiere decir su resistencia, cuánto tiene que resistir al máximo. Esa se va a llamar resistencia especificada del hormigón y la vamos a denominar F' sub C, a la resistencia especificada. Aquí, por ejemplo, vemos la curva del hormigón y aquí fíjense que está F' sub C, su resistencia máxima del hormigón. Entonces, esta fórmula es la que plantea la ACI. Hay otra fórmula, ¿cómo se llama? Más simplificada, ya, del hormigón, pero esta es la que se debe usar. ¿Por qué? Porque depende de cada hormigón, de su peso de cada hormigón y de su resistencia, entonces, para hormigón. Otra cosa que tenemos que empezar a diferenciar en la norma ACI, que hay hormigones livianos y hormigones normales, le llaman, ¿no? Yo más o menos le digo hormigones pesados, porque el hormigón es pesado, y hormigones livianos. Entonces, pero ustedes van a encontrar hormigones normal, de peso normal, quiere decir pesado.
Y hormigones livianos son aquellos que tienen un peso la variación de su peso está más o menos que el hormigón de 1800 kilos por metro cúbico para abajo se llaman hormigones livianos, ya de 1800 kilos por metro cúbico. De 1800 para arriba, 1900, 2000, 2010, 2000, en general el peso del hormigón, más o menos, hormigón simple, ¿no? Sin fierro, está más o menos en 2320 kilos por metro cúbico. Fíjense, aquí está. O 145 libras por pie cúbico. 145 libras por pie cúbico es lo que utiliza la norma ACI. Si lo transformamos, nos va a salir 2324 más o menos. Ya, pero ACI, ya la norma ACI dice, mejor redondemos a 2320 kilos por metro cúbico. Entonces, este es el peso que se utiliza. Y tanto para el sistema MKS como para el sistema internacional, tenemos que adoptar 2320 kilos por metro cúbico. ¿Ya? Bien, aquí tengo yo entonces la fórmula, yo le digo siempre la fórmula madre. ¿Por qué? Porque la norma ACI es americana. Entonces esa es la norma, la que define, la que estudian, investigan, es la que nos van dando a nosotros y nosotros vamos utilizando toda esa investigación que ya llevan años en hacerla y que tienen pues posibilidades de hacerla de todo. Entonces nosotros adoptamos esas investigaciones. Esta fórmula, ¿qué representa? O sea, ¿qué módulo representa? Vamos a analizar estas curvas, no se ven bien estas curvas. Creo que acá tengo un Excel que se ve mejor, pero ahorita vamos a, o si no en el libro lo vamos a ver. El libro lo teníamos abierto. Ah, no. Bien, vamos a ver el Excel. El libro se lo voy a mostrar enseguida también. No lo pillo el Excel. De todas maneras. Vamos a seguir mirando esta diapositiva, ¿no? Aquí está la curva, ¿no? Más. Sí, pero no está dibujada la tangente. Aquí el color que utilicé pues no se ve en el AutoCAD. Bien, aquí tenemos, fíjense, esta curva de acá, mejor dicho, esta recta de aquí que está con celeste, no sé si la ven, está más o menos al 50%, o sea, un medio de la resistencia final del hormigón.
Bien, esta en realidad, como esto no es lineal, o sea, tiene algo de curvatura, una pequeña curvatura, entonces se dice que esta ecuación que hemos visto es una ecuación también que pertenece a un módulo no tangente, sino secante. ¿Ya? Esta recta que se intersecta con la recta real de la deformación del hormigón, más o menos de 45 a 50%. Ahí, ya, eso es lo que define el módulo elástico. Entonces, esta fórmula que nos ha dado ahorita, que la acabamos de conocer, que es la del 33 por el peso unitario elevado a 1.5 por la raíz cuadrada de la resistencia. Se refiere a esta curva de acá, entonces. ¿Ya? A esta de aquí. Ahora, fíjense que tenemos otra curva, o sea, hay otra curva que es mayor. Vamos a verla un poquito más acá. Bueno, la celeste es la que utilizamos. Hay otra curva que es menor, fíjense aquí que es menor el valor del módulo, porque el módulo elástico es este ángulo que forma esta recta. Si yo le saco la tangente, ese es el valor del módulo elástico del material. Entonces aquí tengo esta se llama el módulo tangente. ¿Por qué? Porque es tangente a un punto cualquiera. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tangente al 1 por 1000. No se ven bien estos números. 1 por 1000, 0.001. Entonces sería el 1 por 1000. Esta es una tangente. Entonces ahí. Este módulo de aquí que está con la color rojo se llama el módulo secante también. El módulo secante, ¿por qué? Porque no viene la recta y corta del origen a la curva de deformación, por lo tanto es una secante, el módulo secante, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los módulos que se utiliza? Este módulo de aquí, que es secante, pero más o menos al 50% de la resistencia, y el módulo instantáneo. El módulo instantáneo más o menos es un 25% mayor que el módulo secante. El módulo instantáneo, ¿dónde se lo utiliza? Por ejemplo, para el cálculo de la deformación de un puente, ¿no? Viene el camión y pasa. El camión no se queda ahí parqueado todo el día, o 2, 3 días, o una semana. No. Son instantes. Viene el camión y pasa. Por lo tanto, para calcular esas deformaciones se utilizan con el módulo instantáneo, que es un poco mayor. Y ustedes saben que la deformación, o sea, la deformación de un elemento está inversamente proporcional al módulo elástico. O sea, es inversamente proporcional al módulo elástico y a su inercia del elemento. Por lo tanto, mientras mayor sea su módulo elástico, la deformación es menor. Listo, no podemos utilizar este módulo secante. Tiene que ser con el módulo instantáneo para tener una idea más o menos real de cuánto se deformaría una viga de puente. Porque si lo calculamos con el módulo secante, vamos a tener deformaciones grandes y nos va a distorsionar la idea del comportamiento real del elemento. ¿Ya? Entonces, hay varias definiciones entonces de módulo elástico, como le digo, el módulo secante, el módulo tangente, ¿no? El módulo en realidad a este de aquí, el módulo tangente a la curva inicial es mayor y a ese módulo es el que les decía el módulo instantáneo. Se toma como el módulo tangente, pero al inicio de la curva, que es un poco mayor a este módulo secante que tomamos al 50% de la resistencia del hormigón. Aquí ya yo se la está deducida acá, pero en realidad quería mostrarles, pues tengo un Excel donde yo tengo la demostración de todo este sistema y la que
quería mostrarles porque me interesa que ustedes vayan aprendiendo a deducir la fórmula. No es esta. Bien. Pero vamos a hacer ahorita, porque me interesa a mí que ustedes sepan por qué llegamos a este valor y por qué llegamos a este valor. Entonces, esta formulita aquí la vamos a copiar al Excel y vamos a trabajar un ratito con unidades. ¿Listo? Perdamos un tiempito aquí para que ustedes estén seguros, sepan el factor de conversión y ya cuando veamos diferentes estas unidades no nos asustemos y no nos quedamos perdidos. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar aquí con el Excel. Ya que estamos aquí. Bien, en esta hoja nueva vamos a trabajar. Ahí tenemos la fórmula, entonces esta es la fórmula que viene. Y el hormigón, o sea, el hormigón viene en unidades de libra por pie cúbico. Entonces vamos a bajar esto acá y vamos a trabajar un poquito mejor con el Excel. Entonces voy a insertar vamos a tener paciencia porque no es lo mismo que estar en pizarra. Siempre es un poquito más lento. Bien, vamos a... Entonces... Gama del hormigón. Entonces aquí tenemos el hormigón. En el libro no utiliza gama. Yo estoy utilizando gama porque estamos acostumbrados que gama es el peso unitario, peso específico. Por lo tanto, ustedes van a ver W, ¿ya? Peso del hormigón W. Es lo mismo, ¿ya? Ustedes ya sepan que ¿en qué unidades está? Vamos a ponerlo así. Está en libras, en la unidad de peso, libra. Perdón. Libra por pie cúbico. Entonces, ellos utilizan pie cúbico para el peso. Nosotros utilizamos kilo. Pie cúbico. En eso miden volumen, longitudes. Entonces, muy bien. ¿Y qué valor es el que utiliza la norma? O sea, ¿qué valor? Nos dan 145 libras por pie cúbico. Bien. Ahora, la resistencia, ¿en qué la miden? Vamos a poner también, porque vamos a hacer toda esa transformación. Aquí vamos a insertar otra ecuación. F'C ¿en qué está medido? Está medido en libra por pulgada cuadrada. Entonces vamos a ponerle aquí.
libra por pulgada cuadrada. O así vamos a ponerlo. Muy bien. Esta es fija, entonces, esta es una constante fija del laboratorio que ellos llegaron a la conclusión. Este peso, si el hormigón es normal, o sea, de pesado, ¿no? Esta también vendría a ser como una constante, hay poca variación, ¿no? Hormigón es pesado. Tomamos como referencia este peso y la resistencia varía. Esta sí va a variar, dependerá de qué valor vamos a utilizar. Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a convertir, por ejemplo, a unidades del sistema MKS, es decir, a kilómetros o centímetros. A eso vamos a transformar primero, ¿ya? Bien, y lo que tengo que transformar primero es el peso. Por lo tanto, aquí voy a transformar la libra, ¿no? Una libra, ¿a cuánto equivale? Bien, una libra, ¿a cuántos kilos equivale? La libra aproximadamente equivale a 0.454 kilogramos. Ese es el peso de una libra, 0.454 kilos, equivale a una libra. Por lo tanto, aquí ya la libra estaría eliminada. O sea, vamos a tachar o simplificar. Muy bien. Ahora nos quedaría por transformar esto nosotros a metro cúbico. Un pie, porque nosotros trabajamos el peso, o sea, para transformar esto va en metro cúbico. Entonces, aquí multiplicamos por el pie, transformarlo a metro cúbico. Entonces decimos un pie a cuántos metros cúbicos. Primero, transformamos el pie a pulgada. Y como fácilmente nos acordamos que una pulgada tiene 2.54 centímetros, entonces vamos a empezar por ahí, ¿listo? Entonces lo vamos a transformar los pies a pulgada primero. Entonces aquí digo yo, un pie cúbico, vamos a poner, entonces un pie, primero, ¿no? ¿A cuántos metro o centímetro equivale? Un pie, perdón, ¿a cuántas pulgadas? Un pie tiene 12 pulgadas, entonces aquí pongo 12 pulgadas, ¿no? Pero estas pulgadas, si son, mejor dicho, perdón, aquí vamos a, si está elevado el pie al cúbico, también estos 12 pulgadas se tienen que elevar al cubo, ¿no es cierto? Y ponemos ya ahora el valor que está en pulgada al cubo, ¿no? Si es un pie, equivale a 12 pulgadas. Si esto lo elevo al cubo, este también lo elevo al cubo abajo, pulgada al cubo. Entonces de aquí ya se va el pie. Este de aquí lo podemos tachar. Y se va este de acá. Muy bien. Ahora, para llevarlo en este caso ya me ha quedado en pulgada. Tengo que llevarlo a metro cúbico. Me interesa trabajar con metro cúbico, llevarlo el peso a metro cúbico. Por lo tanto, aquí ya me es fácil interpretar una pulgada a cuántos metros equivale. Si una pulgada decimos que vale 2.54 centímetros, entonces si yo quiero saber una pulgada en metros, tengo que dividirlo entre 100, esos 2.54. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Una pulgada, entonces lo vamos a transformar a metros. Aquí entonces una pulgada equivale, bueno, como está elevado al cubo, la voy a elevar al cubo,
equivale a ¿cuánto? Hemos dicho a 2.5 centímetros, pero yo lo puedo dividir entre 100 y ya lo pongo en metros. Entonces 2.54 dividido entre 100 me quedaría 2.0254 elevado al cubo, ¿no? Y acá ya pondría metro cúbico. Aquí entonces me queda en metro cúbico. ¿Estamos de acuerdo, no? Si yo lo multiplico por 100, esto es 2.54, que es una pulgada, 2 centímetros con 50, o sea, 2.54 centímetros. O sea, si lo divido entre 100, esto está en metros, por lo tanto, ya lo elevo al cubo, tanto arriba como abajo, entonces no estoy alterando, y ahí se me va la pulgada, entonces ya. La pulgada se va. Estamos haciéndolo aquí para que ustedes nunca más se olviden y no quiero que después estén dudando, ¿no? Cómo se hace o de dónde salen los valores. Entonces me queda, fíjense, en kilos por metro cúbico. Entonces lo que no tenemos que hacer es esas operaciones para encontrar el factor de transformación. Entonces agarro y pongo esos 145 multiplicado por 0.454 dividido, como están divididos 2, entonces pongo entre paréntesis 12 elevado al cubo. Vamos a... Perdón. 12 elevado al cubo por... Fíjense, estoy haciendo la operación acá. 12 elevado al cubo por 0.0254 elevado al cubo también. Entonces lo elevo al cubo. Fíjense, están ahí, 145 por 0.454 dividido todo entre 2 al cubo por 0.0254 elevado al cubo. Bien, y ahí tengo entonces 2.324 es lo que le decía. Esto ya está en kilo por metro cúbico. Fíjense, esa es la transformación, pero hace y lo redondea más o menos a 2.320. Es lo que le mostré anteriormente. Bien, entonces ya tengo, si quiero saber el factor de conversión de esto para convertir otro peso, no solamente 145, a este de aquí le pongo 1, a ese le pongo 1, y el factor de conversión entonces es 16, 0.32, ¿listo? Para no convertir estos 145, entonces aquí lo vamos a poner que sea 1. ¿Listo? 1 libra por pie cúbico, entonces su factor de conversión es 16, o sea, 16.032 tanto. Ese es su factor de conversión. Bien, ahora veamos el factor de conversión de libra por pulgada cuadrada. Aquí hemos visto de libra por pie cúbico, que vamos a utilizar eso, ¿verdad? Vamos a utilizarlo a ver para las cargas, todo por pie, está por pie cuadrado, todas esas cosas vamos a utilizar. Por lo tanto, ya tienen un ejemplo para poder hacer la transformación. Ahora vamos a hacer la transformación de la resistencia. Bien, entonces ponemos acá. Vamos a transformar lo mismo que hicimos antes, pero primero transformo la libra. Una libra 0.454 libras, kilos, perdón. Una libra tiene 0.454 kilogramos. Ya estaríamos transformando, ya ahí eliminamos la libra. Vamos a transformar la pulgada. Entonces aquí, y como es pulgada cuadrada, entonces lo elevo al cuadrado, ¿no? Digo aquí 1 pulgada al cuadrado
Y aquí, ¿cómo medimos la resistencia? En kilos por centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es su equivalente en centímetros. Entonces, también elevado al cuadrado sería 2.54 centímetros cuadrados. Entonces, aquí centímetros al cuadrado. Entonces, ese sería su factor de conversión. Entonces, fíjense, sería 0.454 dividido entre 2.54 al cuadrado. Esta pulgada al cuadrado con esta se va, esta libra con esta libra, y me quedaría kilos por centímetro cuadrado. Entonces, también tenemos que ver cuál sería el factor de conversión. Aquí calculamos, sería 0.454 dividido entre 2.54 elevado al cuadrado, ¿no? Y le damos igual. Y era lo que yo le decía, ¿no? 0.07 y redondeándolo más o menos a 4 decimales sería 0.704 más o menos. Pero como le decía, algunos utilizan solamente 0.07. No, tampoco es para que se va a caer el edificio, ¿no? Si no utilizamos un coeficiente exacto. Ustedes saben que la ingeniería no es exacta, la ingeniería es aproximado. Trabajamos con valores de laboratorio y todo, pero dentro de cierta seguridad, ¿no? Entonces, esto me queda en kilogramos por centímetro cuadrado. Con este factor ya yo puedo transformar esto de acá y encontrar el valor para el sistema MKS. Entonces voy a copiarle esta fórmula más abajo. Y aquí vamos a hacer la transformación. Bien. En primer lugar, para que este valor entre, o sea, para que yo meta el valor, por ejemplo, en kilos por centímetro cuadrado, entonces aquí yo lo necesito dividir entre este valor. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner esto, sería 1 sobre... Perdón. Porque va a estar en función del peso, ¿no? El peso que viene en kilos por centímetro cuadrado. Entonces, aquí le ponemos por... Esto lo vamos a meter entre paréntesis porque está elevado. No. Voy a... de una manera que ustedes lo vean mejor. Este de aquí lo voy a meter en kilos por metro cúbico. Por lo tanto, ahí va a ser su transformación ahí mismo. Ya. Voy a meter entonces paréntesis aquí. Y este de aquí, bueno, gamma lo voy a poner acá. Pero antes de elevarlo al 1.5 tengo que hacer la transformación. Por eso lo voy a meter gamma acá. Gamma del hormigón, entonces gamma H, para no perder tanto tiempo. Gamma del hormigón, bien, dividido, este lo vamos a dividir
entre el factor de conversión. Entonces sería 16.03, 16.03.2, ¿no? 16.03.2 y redondeado a 9 el otro. Ahora, este hormigón, o sea, el 145, aquí nosotros lo vamos a poner 2320 dividido, entonces. Ya está entrando en kilos por centímetro cuadrado. Este ya de aquí, este lo elevo. Esto de utilizar también en vez de utilizarlo. Pero vamos a poner tal como está. 145 libras por pie cúbico. Así viene dado en la norma. No, pero este me va a estorbar. Ya, voy a hacerlo de nuevo. Cuesta nomás trabajar con fórmula. Ya, aquí adentro entonces ya. Sería 145 libras por pie cúbico. Voy a poner sus unidades. Libra por pie cúbico. Voy a poner así. Luego, su factor de transformación, hemos dicho de estas unidades, sería 16, ¿no? 16.03.2, más o menos 2,9. Este factor de transformación me lo va a llevar esto a kilos, ¿no es cierto? A kilos por metro cúbico. Y esto lo elevo a 1.5. Bien, ahora este de acá tiene que entrar en kilo por centímetro cuadrado, por lo tanto tengo que multiplicar por su factor de transformación, sería 0.0737 completo. Entonces este entra en kilo porque este es su factor que transforma de libra por pulgada cuadrada, lo transforma a kilo. Entonces también este tiene que entrar en kilos, entonces ya. Igual este peso de aquí, este gamma, está entrando en libra y aquí lo estamos transformando. No, perdón. No, está bien. Este es un factor. Veamos entonces cuánto nos queda ese factor. Está haciendo la operación. Y tengo 33 por... este de aquí, pongámoslo nomás gamma, porque no quiero tener, o sea, para cualquier peso. Pongámosle 1 por 16.03229, entre paréntesis, elevado a la 1.5 por la raíz cuadrada, tengo que sacarle a este factor 0.0737, ¿no? Cierro paréntesis, igual, ¿no? Entonces esto es dividido, no es 1 sobre, entonces dividido, no multiplicado. Ese es el factor, fíjense. Y aquí ya yo voy a obtener este valor de acá que hemos encontrado. Este de aquí. Bien, aquí está la fórmula para MKS.
MKS quiere decir que este entra en kilo por metro cúbico y este entra en kilo por centímetro cuadrado. Y encontramos el módulo elástico que nos va a dar en kilo por centímetro cuadrado. Si yo utilizo esta fórmula de acá, me va a dar a mí el módulo elástico en libra por pulgada cuadrada. ¿Listo? Y este gamma entra en libras por pie cúbico y esta entra en libra por pulgada cuadrada. Esas son las unidades para utilizar esta fórmula. Por eso era lo que le estaba mostrando en la diapositiva. Entonces, fíjense, aquí lo que hacemos es para encontrar esta fórmula, esta de aquí le ponemos 1 nomás, 1, y acá no es multiplicado, es dividido entre el factor de conversión. Entonces, si yo hago esta operación, multiplico 33 por 1 dividido entre 16, 0,329, y esto lo elevo al 1.5 y luego multiplico por, como esto no sé, puede tener cualquier valor, entonces igual esto vendría a ser gamma, ¿no? Un valor gamma del hormigón, entonces 1 le pongo, o gamma, mejor dicho gamma, sería porque para cualquier valor del peso del hormigón, gamma, dividido, lo elevo a los 1.5, todo lo que es constante hago operación, entonces sería 33 dividido entre este valor elevado a 1.5 multiplicado por la raíz cuadrada de este factor y todo eso que es constante sale fuera. Esto me queda aproximadamente 0.136. La norma lo redondea a 0.14, entonces, ¿ya? Este valor que hemos hecho, esta operación que hemos hecho acá, de todo lo que es constante, 33 por 1 dividido entre 16.03229 elevado a 1.5 por la raíz cuadrada de 0.0737, le saco, hago esa operación, me queda 0.14 aproximadamente, ¿ya? La norma ACI ya lo pone así, ¿ya? El módulo elástico en unidades MKS es 0.14 por el peso del hormigón. Y el peso del hormigón que adapta es cuando le pusimos aquí 145, o sea, el gamma, si ponemos 145 libras por pie, más o menos adopta 2.320 kilos por metro cúbico, entonces para este. Si yo le pongo 2.320 kilos por metro cúbico y la resistencia, por ejemplo, de un hormigón de 250, voy a tener el peso unitario de ese hormigón, digamos, perdón, el módulo elástico de ese hormigón. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a adoptar como peso 145 libras por pie cúbico. Esa va a ser nuestra. Y en MKS voy a tener 2.000, o sea, este valor de acá. Este valor que hemos calculado acá. Este sería en kilo por metro cúbico. Listo, ya estoy teniendo aquí el peso. Ahora la resistencia. La resistencia del hormigón vamos a adoptar esa de 4.000, ¿ya? O si no la de 3.000. La de 3.000 sería la de 210, ¿no? Más o menos este sería libra por pulgada cuadrada. Esa resistencia. Esta resistencia, si yo lo transformo a kilo por centímetro cuadrado, tendría que multiplicar 3.000 por este factor. Perdón, este es 3.000. 3.000 libras por pulgada cuadrada. Si yo quiero poner 3 nomás, sería 3.000 kilolibras y pongo 3 acá. Pero vamos a trabajar en libras. Entonces, su equivalente en kilos por centímetro cuadrado sería 3 multiplicado por este factor de conversión y ahí tendría 211. Si lo multiplico por 0,7 voy a tener 210. Entonces, kilo por centímetro cuadrado. Muy bien. Ahora, voy a calcular el módulo elástico. O sea, aquí voy a poner el módulo elástico en los dos sistemas. Acá lo calcularemos entonces. Y aplico la fórmula 33 por paréntesis
El peso del hormigón sería 145, este de acá, ¿no? Está en libra, elevado a la 1.5, multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia en libra por pulgada cuadrada. Y ahí tengo, fíjense, me da 3.155.924. Le vamos a poner el formato con separador de miles. Ahí lo vamos con dos decimales. Ahí me da 3.155.924.25. Esto me da en libra por pulgada al cuadrado. Esas son sus unidades, ¿eh? Libra. Ahí tengo entonces el módulo elástico. Ahora veamos el módulo elástico acá en kilos por centímetro cuadrado, serían estas unidades. Entonces tengo igual, ya no uso 33, ¿no? Ya uso esta de acá. Fíjense, lo voy a hacer con este valor, no con 0.14. Directamente este valor multiplicado por el hormigón, y el hormigón no lo voy a hacer con 2.300, lo voy a hacer con este valor, para que después veamos la transformación. Entonces sería por este valor, elevado a la 1.5 por la raíz cuadrada de esta resistencia de acá. Cierro el paréntesis, igual. Este me da en kilo por centímetro cuadrado. Este módulo elástico. Si también le ponemos el mismo formato de acá, sería 222.094.43 kilos por centímetro cuadrado el módulo elástico. Si yo lo transformo con este factor, porque esta tiene las unidades de libra por pulgada cuadrada, con este factor yo puedo transformarlo, ¿no es cierto? Entonces, si lo multiplico por este factor de acá, voy a tener, fíjense, aquí vamos a ponerle el mismo formato de este de acá. Este me daría en kilo por centímetro cuadrado. 222.082, bueno, ¿por qué varió? Hemos trabajado con todos los valores, ¿no? ¿Dónde está la...? Bien, y si trabajo yo, bueno, fíjense, sale aproximado, no sé, alguna cosita es redondeado algo, pero está, fíjense, casi aproximado. Si yo trabajo lo transformo directamente a kilo, también puedo trabajar con este valor. Si nosotros trabajamos como nos dice la norma, de aquí lo voy a redondear al valor que me dice la norma. Dice que es 2.320 kilos por metro cúbico. Con ese valor dice que trabaja. Si lo redondeo con 0.7, sería 210 kilos por centímetro cuadrado. Si trabajo con esos valores, fíjense cómo me saldría y trabajo con con 0.14, entonces fijémonos cuánto nos da. Sería 0.14 multiplicado por el peso del hormigón en kilos, sería de acá, elevado a la 1.5 por la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón, que sería 210. Cierro paréntesis y ahí me sale, fíjense, el valor del módulo
Y lo voy a poner con los mismos decimales. Me sale 226.709.46 si yo trabajo con este valor, ¿no? Y con este valor de 2 días. Entonces, redondea un poco la norma, ya para trabajar con estos valores lo redondea. Él lo redondea por ejemplo, el peso del hormigón de 145, lo redondea, aquí es 145. Libras por pie cúbico, lo redondea a 2.320. De aquí redondea 0.07. O sea, trabajan con estos factores, 2.320. Fíjense que el valor correcto es 2.324.76, pero la norma lo redondea y dice trabaje con este valor. Y lo utiliza mucho, este valor también. Y en alguna parte, en los ejercicios, a veces lo toma como 0.703 o 704. ¿Listo? Entonces, esta fórmula de aquí, si yo trabajo, digamos, con esos valores redondeados, sale un poquito mayor esta de acá. El módulo elástico sale un poquito mayor, fíjense, al que es correctamente. Y esta resistencia, fíjense que sale un poquito menor. Esta de aquí sale un poquito menor también, fíjense, menor, pero sin embargo el módulo elástico sale mayor. Tal vez por esta redondeada de acá, 0.14, ¿no? De 0.13 lo redondea a 0.14. Y ese es más o menos el trabajo. Vamos a trabajar tal como está acá, ¿no? Allá con esta fórmula, ¿listo? Esto entra en kilos por metro cúbico, entra en kilos por centímetro cuadrado. Bien, ahora, antes de terminar la clase, no sé si da tiempo para ver el otro sistema. O ya nos pasamos ya. La otra pasamos ya. Por hoy día, mañana vamos a revisarlo un poquito más el otro sistema. Me interesa que manejen ustedes estas conversiones. No sea problema trabajar con uno o con otro sistema. Porque si ustedes lo hacen problema, no lo analizan bien esto, no lo entienden bien esto, van a estar todos, hasta que terminen la materia, van a estar tropezando. ¿Ya? Y yo no quiero que tropecen, yo quiero que así rápido conviertan de un sistema a otro. No se hagan problema por que estemos estudiando una norma americana y no la podemos estudiar en nuestras unidades. La tenemos que estudiar, lo tenemos que hacer todos los cálculos y todo dimensionamiento, todo con nuestras unidades, pero basada sí en la norma americana. O sea, no le vamos a mover nada y todo lo que recomienda y los pasos, los cálculos, lo vamos a hacer los mismos, pero en nuestro sistema. Muy bien, hoy día lo vamos a dejar aquí. La próxima clase mañana seguimos, ¿ya? Hasta luego.